Muy buen día, ¿cómo está? Espero que todo se encuentre muy bien y con los ánimos de empezar ya con la parte práctica. Ok, vamos a empezar ya con nuestros laboratorios virtuales para este curso. Entonces, en esta clase lo que vamos a ver es cómo instalar pfSense en modo guiado con BIOS. Entonces, para este laboratorio voy a utilizar VMware Workstation y vamos a empezar con crear la máquina virtual para la instalación de pfSense. Entonces, voy a crear la máquina virtual rapidito. Voy a seleccionar Custom en modo avanzado. Entonces, aquí el sistema operativo voy a seleccionar otro y va a ser FreeBSD. Recuerden de que pfSense está derivado de FreeBSD versión 12, 64 bits. Y acá el nombre lo voy a cambiar, ok, lo voy a poner este nombre, FW Server. Ok, aquí en procesador voy a poner un núcleo con un socket y aquí en la memoria RAM lo voy a poner 2 GB de memoria RAM. Perfecto, todo esto siguiente. El disco duro por defecto es 20 GB, lo vamos a dejar tal como está. Simplemente que aquí voy a seleccionar almacenar el disco virtual en un solo archivo para mayor rendimiento y estabilidad. Ok, siguiente, vamos a personalizar lo que es el hardware. Aquí en procesador voy a habilitar todos estos mecanismos de la virtualización. De todo estos mecanismos, lo importante es donde dice virtualizar Intel VTX o AMD V. Para que esto funcione es muy importante que ustedes tengan habilitado y activado la virtualización en su BIOS o UEFI de su ordenador o computadora. Y aquí, ¿qué más? ¿Qué es lo que resta por hacer? Bueno, voy a buscar la imagen ISO, que es lo que acabamos de descargar en una de las clases anteriores. Aquí está pfSense, edición comunidad 2.5.2, AMD 64. Y aquí en el adaptador de red, bueno, en este voy a seleccionar VNet 0, que es el bridge. Esto va a ser para WAN, para la interfaz WAN. Y voy a agregar otro adaptador virtual. Y aquí voy a seleccionar VNet 1. Este va a ser para LAN. Perfecto. Solo que acá en el VNet 0 voy a generar su MAC address. Igual forma con el VNet 1 para LAN. Voy a generar su MAC address. Y todo lo demás, esto lo voy a eliminar. Esto también. Hasta ahí. Perfecto. Excelente. Bueno, entonces ya tenemos creado y listo la máquina virtual. Ahora sí, ya empecemos con instalación. Entonces, aquí en el BIOS, antes de empezar con instalación, solo voy a hacer algo que normalmente suelo hacer siempre. Es irme a la configuración de dispositivos de entrada y salida y voy a deshabilitar lo que son los puertos seriales porque realmente no se ocupan, y también lo que es el controlador del floppy disk, esto ya no se ocupa. Okay, voy a salvar la configuración y empecemos a instalar pfSense. Entonces ahí ya comienza a cargar todos los componentes. Excelente, aquí lo que tenemos que esperar es que esto termine. Entonces vamos a llegar a esta parte. Esta parte es más que todo el aviso del copyright. Aquí le damos a aceptar, vamos a aceptar lo que es el derecho de autor y aquí le damos lo que es instalar. Aquí tenemos varias opciones. De estas opciones vamos a darle donde dice Install pfSense. Ya en esta parte de acá tenemos que seleccionar lo que es nuestro keymap, ok, lo que es el idioma de nuestro teclado. Aquí hay que tener mucho cuidado ya que aquí depende del teclado, ¿verdad? Yo estoy utilizando un teclado versión estadounidense. O sea, son de esos teclados que la arroba está en la tecla número 2 y no tiene la tecla ñ. Si ustedes están utilizando un teclado latinoamericano, entonces la arroba va a estar ubicado en la letra Q y va a tener la ñ, pero si es un teclado versión o con lenguaje español, España, entonces la arroba va a estar en la tecla 2 y siempre va a tener la ñ. Entonces aquí vamos a seleccionar Estados Unidos, ok, United States of America, porque el teclado está basado en este lenguaje. Entonces continuar con este keymap. Ahora, esta es la parte interesante. Aquí vamos a instalar pfSense en modo guiado con BIOS. Entonces para esto vamos a seleccionar donde dice Auto UFS. UFS significa sistema de ficheros de Unix con BIOS. En la siguiente clase vamos a hacer lo mismo, pero vamos a instalar en modo guiado con UEFI. Aquí seleccionamos Enter para instalación de pfSense y a verificar todo el checksum. Ok, perfecto. Entonces una vez que ya está instalado, aquí dice que la instalación ya está finalizado, pero antes de salir del instalador, aquí nos está preguntando si vamos a requerir hacer alguna tarea extra mediante el shell. No se ocupa realizar ninguna tarea extra, te lo voy a decir que no, y le damos donde dice reboot para reiniciar el sistema. Entonces mientras esto está reiniciando, lo que voy a hacer aquí es que voy a extraer la unidad de disco y voy a darle ok. Entonces esto ya finalizó. Bueno, entonces hasta aquí termino con esta clase porque ya instalamos pfSense y nos vemos en la siguiente clase.
Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Bueno, hoy vamos a seguir con nuestra segunda práctica, este curso de pfSense en modo básico. Lo que vamos a hacer en esta clase es instalar pfSense en modo guiado con UEFI. La clase anterior hicimos lo mismo, pero con BIOS. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto con VMware Workstation? Ya que vamos a utilizar el UEFI, voy a tener que engañar el VMware para poder realizar esta instalación. ¿A qué me refiero con engañar? Bueno, vamos a crear la máquina virtual para hacer la demostración. Bueno, voy a darle siguiente. Entonces, normalmente cuando estamos instalando pfSense con VMware, seleccionamos Other, otro sistema operativo, invitado Other, porque aquí está la versión de FreeBSD. Esto es porque pfSense es un sistema operativo derivado por FreeBSD. Pero si le damos siguiente, no nos da las opciones para seleccionar UEFI. Entonces, aquí lo que nos queda por hacer es engañar el VMware. Vamos a seleccionar Microsoft Windows y vamos a seleccionar Windows 10. Entonces aquí vamos a hacer algo tricky, o sea, vamos a engañar al VMware. Lo voy a poner aquí FW Server, y aquí el tipo de firmware, aquí sí me deja seleccionar BIOS o UEFI. En este caso voy a seleccionar UEFI, ¿okay? De ahí todo lo demás lo vamos a dejar tal como está, ok, 2 GB de RAM, perfecto. El tipo de disco, aquí la diferencia, como yo seleccioné Windows 10, pero en realidad vamos a instalar pfSense, aquí el tipo de disco me dice que vamos a utilizar lo recomendado, que es el NVMe, no importa, utilicémoslo. Y acá el disco, bueno, aquí yo lo voy a bajar a 20 GB, por defecto son 60, pero para esta demostración no hace falta tanto capacidad de almacenamiento, y voy a seleccionar para almacenar el disco virtual en un solo archivo. Perfecto, de ahí voy a hacer exactamente lo mismo como realizamos en la clase anterior. Voy a seleccionar la imagen ISO, en este caso es pfSense 2.5.2, excelente. Aquí el NAT voy a cambiarlo por VNet 0, voy a generar su MAC address, después va a ser para WAN, otra adaptador de red para LAN, VNet 1, excelente. Ya todo esto lo voy a eliminar porque no se necesita, y voy a desmarcar esto para no habilitar lo que es aceleración de gráficos 3D, porque VMware cree de que yo voy a instalar Windows 10, pero en realidad voy a instalar pfSense. Bueno, entonces aceptamos, vamos a finalizar, vamos a iniciar la máquina para la instalación. Ahí está, ya comienza a cargar todos los módulos y los componentes para la instalación. Ok, perfecto. Así como la clase anterior que instalamos pfSense con el modo guiado con BIOS, aquí también vamos a hacer lo mismo. Vamos a aceptar lo que es el copyright, ok, los derechos de autor y sus términos. Le damos install. Aquí voy a seleccionar la primera opción, que es continuar con el KitMap por defecto, que por defecto es el teclado en la versión estadounidense, porque es el teclado que yo estoy utilizando. Recuerden, si ustedes están utilizando un teclado español o latinoamericano, recuerden cuáles son sus diferencias. Latinoamericano, el arroba está en la tecla Q y siempre tiene la ñ. El español, el arroba está en la tecla 2, pero siempre tiene la ñ. Esas son las diferencias. Ok, entonces aquí lo voy a dar Enter. Y acá voy a seleccionar, miren, si se fijan, aquí está el Auto UFS BIOS, pero en este caso voy a seleccionar Auto UFS UEFI de modo guiado, y ya comienza a distribuir ya los archivos para la instalación y la verificación del checksum para la instalación de pfSense. Ok, ya la instalación fue finalizada. Aquí me está preguntando si ocupamos hacer alguna tarea extra mediante la shell, mediante comandos. Aquí le voy a decir que no y le damos reboot. Excelente. Y mientras esto se vaya a reiniciar, voy a hacer lo mismo tal como hice en la clase anterior. Voy a desconectar y extraer la unidad de disco, y esperemos de que todos los módulos y los componentes y los servicios se levanten. Bueno, entonces hasta aquí finalizo la clase y nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Bueno, vamos a continuar con la clase de pfSense de nivel básico. Ahorita ya le toca el turno a VirtualBox. Vamos a instalar pfSense en una máquina virtual con este hypervisor de tipo 2 llamado VirtualBox. Con la diferencia de los videos de las clases anteriores o los videos anteriores, es que acá con VirtualBox no se puede instalar en modo guiado con UEFI. Tiene que ser sí o sí en modo guiado con BIOS. ¿Okay? Para empezar, hay que crear la máquina virtual. Vamos a crear la máquina virtual. Entonces aquí lo voy a poner FW Server, y aquí el tipo es BSD y FreeBSD 64 bits. Aquí lo voy a poner 2048, 2 GB de RAM. Siguiente, crear un disco duro virtual ahora. Para seleccionar el tipo de archivo del disco duro de BDI. Bueno, perfecto. Aquí tenemos las opciones: reservado dinámico o tamaño fijo. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? El reservado dinámico te va a reservar dinámicamente un porcentaje de almacenamiento, es decir, no le va a asignar todo el 100%
100% de almacenamiento a la máquina virtual, solo va a ser un pequeño porcentaje, tal vez podríamos hablar de un 20 sobre 100, y dado caso utilizo 100 GB, solo va a utilizar el 20 GB. Ahora, si yo selecciono tamaño fijo y yo elijo utilizar 100 GB, esto significa que voy a quitarle prestado de mi disco duro de la computadora exactamente 100 GB. Ok, entonces en este caso yo voy a seleccionar reservado dinámicamente y acá voy a poner 20 GB de disco duro, crear, excelente. Ahora vamos a personalizar la máquina virtual, voy a irnos aquí a sistemas, lo que es disquete, el orden de boteo, lo voy a quitar, perfecto. Voy a habilitar esta opción para usar el reloj de hardware en tiempo UTC. En procesador voy a seleccionar 2 CPUs, voy a habilitar estas características, ok, aquí está lo que es BTX AMD B anidado. Recuerden que para que esto funcione hay que habilitar la virtualización en el BIOS o UEFI de su computadora. Bueno, aquí en aceleración, bueno, lo vamos a dejar tal como está aquí y vamos a ver acá en pantalla, lo dejamos tal cual, no lo vamos a tocar. Bueno, en audio, esto lo vamos a deshabilitar, no ocupamos el audio para instalar pfSense, puertos seriales tampoco, USB tampoco lo ocupamos. Bueno, entonces aquí lo que voy a tocar primero es la red. Entonces vamos a configurar adaptador 1. El adaptador 1 tenemos varias opciones de configuración. Aquí podemos utilizar el NAT o podemos utilizar, como a mí me gusta, adaptador puente para conectar esta máquina virtual directamente a la red del anfitrión. El anfitrión es mi computadora. Bueno, aquí está el adaptador, perfecto. Y adaptador 2, bueno, vamos a ponerlo como red interna. Entonces voy a poner aquí PFLAN. Este es el nombre de la red interna. Perfecto. Almacenamiento. Vayámonos a, aquí está el disco duro, ¿verdad? BDI, perdón. En almacenamiento tenemos que agregar la imagen. Vamos a ver acá. Vamos a buscar la imagen. Que aquí ya me aparece la imagen pfSense 2.5.2 porque esto ya lo había hecho antes, pero bueno, vamos a añadir imagen. Entonces vamos a añadir uno como si fuera uno nuevo. Que aquí está. Perfecto. Y aceptar. Bueno, ahora démosle iniciar. Aquí ya empieza ya a encenderse la máquina virtual. Vamos a instalar pfSense. Llegamos a esta parte, aceptamos los términos y que es el derecho de autor. Perfecto, le damos aquí install pfSense. El kitmap yo voy a seleccionar por defecto. Recuerden, si ustedes están utilizando un teclado latinoamericano o español, recuerden cuáles son sus diferencias. Vuelvo y repito, la arroba en latinoamericano está en la letra Q y en español la arroba está en la tecla 2 y ambos tienen la ñ. Bueno, entonces aquí lo voy a darle enter y acá tengo que seleccionar auto UFS BIOS, ¿ok? Porque con VirtualBox no se puede utilizar UEFI, no se puede, ¿ok? Entonces vamos a seleccionar BIOS y aquí ya comienza el proceso de la instalación, ¿ok? Excelente. Entonces aquí ya me dice como siempre que la instalación ya fue finalizada y lo voy a dar que no porque no hace falta realizar más tareas mediante la shell y vamos a reiniciar. Aquí en el reinicio, como estoy utilizando VirtualBox, tengo que irme aquí a dispositivos y eliminar la unidad o extraer la unidad rápidamente. Si no logro hacer esto rápidamente, lo que podemos hacer es apagar la máquina virtual y extraer la imagen ISO de forma manual. Entonces aquí ya se está levantando el sistema. Vamos a esperar a que se levante todos los módulos y los componentes. Bueno, excelente, ya la instalación fue finalizada. ¿Okay? Entonces igual como las clases anteriores, aquí podemos observar que el FQDN es pfSense.home.arpa y tenemos dos interfaces de red o dos NICs virtuales, WAN LAN. En WAN, ante DHCP versión 4 ya nos entregó nuestra dirección IP pública. Bueno, le digo pública porque supuestamente es la que se conecta al internet, pero no es pública, es una dirección IP privada. Ojo, por favor, recomiendo de que tengan conocimientos básicos intermedios de redes TCP/IP para seguir avanzando con las clases de pfSense de nivel básico. Y el LAN, como siempre, aquí nos entrega siempre la misma dirección IP, la 1.1 pleca 24. Bueno, entonces aquí finalizo con esta clase y nos vemos ya a las siguientes clases. Bye.